Pues bienvenidos todos y qué gozo es poder reunirnos por este medio y escuchar a nuestro Padre. Recuerden que a Él se le escucha en el corazón y si abrimos el corazón, sin duda Él va a hacerse presente y va a manifestarse a nosotros, dándonos la evidencia de su presencia en nosotros, que es su paz. Vamos a darle gracias por eso. Susi, ¿quieres dar gracias, por favor? Gracias, Señor. Gracias por traernos todos aquí, todos los que se están conectando todavía. Gracias por este medio que has proveído y por las palabras que vas a hablar a través de cada uno, que tú vas a hablar a través de todos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Susi. Pues recuerden que les invitamos a participar este día teniendo presente la pregunta: ¿en qué naturaleza estoy enfrentando o viviendo esta pandemia? Y la razón de la pregunta es muy importante, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser maravilloso, varón y mujer, hechos en la imagen de Dios. Y hay algo muy importante que entender de Dios, y es que Dios nunca tiene miedo, no lo conoce. Dios nunca existe fuera de paz. Dios nunca existe fuera de amor, etcétera. Toda su existencia es una existencia perfecta, maravillosa, eterna, y una existencia que emana, no solamente la disfruta Él, sino que emana esas virtudes hacia todo lo demás. Entonces, esa es la creación que Dios hizo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en su imagen, varón y hembra en su imagen, les hizo para que manifestaran eso que Él es en la creación tierra. Y eso así fue. La Escritura nos cuenta en Génesis capítulo 1 que Dios vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Y entonces eso nos dice que Dios inspeccionó su creación y dijo: todo lo que está en el planeta, el firmamento, el mundo, el reino vegetal, el reino animal y el hombre, varón y mujer, perfectos. Y así existieron por un tiempo que no se nos define en años, porque todavía no había razón de contar el tiempo de esa manera. Hasta que el hombre decidió abandonar ese estado de existencia. Y el día que eso ocurrió, nació lo que hoy conocemos como la raza humana. El día que el hombre decidió abandonar la existencia que Dios le dio, y esa decisión fue tomada cuando eligió conocer vivencialmente el mal, ese día entró el temor. Ese día se hizo presente lo que hoy gobierna la condición humana. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y vamos a entender por qué tiene un significado y una importancia enorme en lo que cada uno de nosotros y las personas que nos rodean están experimentando en esta crisis que el mundo vive.
Dios nos explica que en ese día la muerte entró al hombre. Y luego nos dice que esa condición fue heredada a la descendencia adámica. Dice en Romanos capítulo 5, verso 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y de allí la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, como legado, esta primera pareja que tuvo la experiencia inédita de manifestar físicamente en la tierra la persona de Dios como imagen de Dios, pierde eso y se desata esta existencia que es común a toda la humanidad. Y hoy realmente no hay fronteras en esta crisis, si te das cuenta. Todas las personas en la tierra están teniendo que enfrentarla y la pregunta es, ¿con qué enfrentas esto? Y aquí es donde viene ahora la parte más importante, esto que acabo de compartirles, algunos de ustedes ya lo entienden, lo conocen, pero es importante que todos podamos contar con este contexto para comprender lo que Dios nos ha provisto. Esa decisión, tomada hace miles y miles de años, afecta a toda la raza humana y lo encerramos en este denominante, la condición humana. ¿Has oído esa frase? Tú naces y heredas esa condición. Y desde pequeño o pequeña conoces el temor, ves el impacto de la muerte y te adaptas a la inseguridad, a la impotencia, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde tenemos que conocer, entender y vivir lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y empieza en las palabras que Jesús habló, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente conoces estas palabras, pero lo importante hoy es si las vives, si en tu experiencia diaria y constante tienes vida eterna. Y vamos a definir entonces qué cosa es eso. La vida en el contexto divino es participar de lo que Dios es. Es que tú puedas participar en tu corazón y hacia el exterior de lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Bueno, Dios se describe a sí mismo y eso es lo maravilloso. No tenemos que usar el método científico para empíricamente ir descubriendo, investigando y tropezando y tratando de entender a Dios, lo cual el ser humano ha tratado de hacer, pero Dios se ha manifestado y Él se describe en 12 maravillosas virtudes que Él es y que Él vive perfectamente, y eso es la vida eterna, y voy a nombrárselas. Dios es amor, Dios es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad.
Esto es lo que Dios es. En toda su existencia, en todo lo que Él es y todo lo que Él hace, esto es lo que se manifiesta. Esa vida que Él disfruta es lo que Jesús vino a hacer posible que todas las personas en la tierra podamos tener. Y si hay momentos en los que eso se hace más obvio, la necesidad de tener vida se hace más obvia, es momentos como este. Momentos en que requieres de esperanza, de paz, pero no una paz que es gobernada por las circunstancias externas, sino una paz que nace en medio de las tormentas, que opera y que sobrepasa el entendimiento. Entonces, la semana pasada hablamos de ser paz en la tormenta, pero mientras estaba en mis conversaciones con nuestro Padre durante la semana, Él ha puesto en mi corazón que le permitamos hablarnos de esto. Y yo te invito a que le escuches en tu corazón hoy para que estés no solamente informado o informada, pero asegures que tu elección está hecha y tu participación en la vida divina esté funcionando en ti. Y aquí está lo maravilloso. Participar de esta vida divina no cuesta esfuerzos, no requiere de logros personales, sino que solamente requiere de que tú le permitas a Dios hacer en ti lo que nadie puede hacer para que se haga manifiesto en lo más profundo de tu ser, tu espíritu, su realidad. Y Él produzca en ti estas virtudes divinas que conjuntan la vida eterna. Cuando Jesús habló de que tengamos vida eterna, Él no habló de algo futuro. Él no dijo para que después que se mueran en la tierra, entonces dejen de sufrir y se vayan a un lugar donde ya no sufran. Eso es un concepto humano, no es la promesa divina. Así que hoy vamos a ocuparnos pues de entender cómo le hace Dios para darme vida, su vida, eternamente. Y creo que empezamos enfrentando esta palabra, eternamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues interesantemente para muchos la eternidad es algo futuro. Pero si te detienes un momento, considera lo que eternidad representa. Eternidad es un presente constante. Si algo es eterno, no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Es siempre. Y eso es lo que Dios es. Él es siempre. Y su vida es siempre. Ahora vamos a traerlo a nuestro entorno. Y por eso a mí me encanta ponerle los números, ¿verdad? 24/7. Es constantemente, todo el tiempo, sin interrupciones. Eso es lo que Jesús vino a hacer posible.
con su vida, con su sacrificio y con su resurrección. Ahora, ese acto de venir a la tierra, de entregar su vida, de pagar el precio y de vencer a la muerte resucitando de ella, está hecho. Eso es pasado. Pero ese acto resulta en que todos, sin excepción, tengamos acceso a esta vida, a estas 12 virtudes maravillosas que Dios es en nosotros eternamente. Vamos ahora a entender cómo participar, porque de eso se trata. Y aquí tú tienes que asegurarte de no estamos teniendo que cerrar micrófonos, así que por favor ayúdenos manteniendo cerrado su micrófono. Tienes que asegurarte de desechar los conceptos en ti, tu sistema de creencias, que es opuesto a lo sencillo que Dios hizo el que tengamos acceso a su vida. Porque esta vida es provista por Él. Y déjame describirte cómo funciona. Dios está presente y Jesús lo describe en estas palabras. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y Él está hablando de la puerta de tu corazón, de mi corazón y del corazón de cada persona en la tierra. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entonces yo voy a entrar a esa persona, voy a entrar a él. Y Jesús dice, y voy a cenar con él y él conmigo. Y esa ilustración de cenar juntos habla de yo voy a compartirme con esa persona de ahí en adelante. Ahora, por favor, detente a escuchar lo que Dios nos está invitando a conocer. Él está hablando de hacerse presente en nosotros. Él está hablando de no tener una relación externa contigo. Lo asombroso, lo maravilloso que Dios nos invita a conocer es que Él va a hacerse presente en ti, para que sea en ti donde Él produzca estas 12 virtudes divinas que son la vida eterna. Déjame preguntarte, ¿en qué parte de tu ser inicia el temor? ¿Ya lo pensaste? Pues puede provocarle un pensamiento, pero ahí no lo sientes. Decimos, es que sentí en la boca del estómago, ¿no es cierto? Nos vamos al centro. Bueno, andamos tratando de encontrar un órgano, una parte del cuerpo, pero Dios nos dice que estamos hechos en estas tres partes maravillosas, espíritu, alma y cuerpo. Y es tu espíritu donde
esas cosas ocurren y luego se manifiestan en tu alma, que es la parte tuya que expresa sentimientos y expresa razonamientos y decisiones. Y en tercer lugar, ocurren en tu cuerpo. Entonces, es en tu espíritu donde está el secreto de todo. Y allí es donde o se desata o se le da lugar a lo que le sucedió a Adán y Eva el día que ellos se desconectaron de Dios. Tuvieron miedo. Eso es lo que ocurrió instantáneamente, esa experiencia de miedo. Y luego empezaron a actuar completamente diferente a como habían sido creados y se desató lo que hoy conocemos como la condición humana. Jesús vino a hacer algo maravilloso, a darnos vida. Bueno, cuando le abres la puerta a Jesús, Dios entonces se ocupa de hacer algo asombroso en ti. Y es darte un nuevo corazón. Ahora, no está hablando del órgano físico de tu cuerpo, sino está hablando de lo que llamamos corazón conceptualmente, pero que en realidad es sinónimo de nuestro espíritu. Dios te da un nuevo espíritu. Porque Él te hace de nuevo por dentro. Y eso es el instante en el que recibes libertad de la condición humana. La condición humana no es que vivas en un cuerpo mortal, la condición humana es que vivas en un espíritu esclavo de temor, esclavo de corrupción, esclavo de todas estas cosas que hacen a la persona ser como es. Dios actúa en su capacidad, en su poder, para cambiarte el corazón, el espíritu. Y es en ese nuevo espíritu donde Jesús entra para residir en ti eternamente. Ese nuevo espíritu ya no es heredero de la maldición humana, porque ya no es del linaje de Adán. Miren cómo nos lo dice Dios en la Escritura. Jesús se lo explicó primeramente a un hombre muy sabio, humanamente hablando, llamado Nicodemo. Jesús le dijo a este hombre, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es el requerimiento, ¿te das cuenta? O sea, nací humano, heredé por conducto de mis padres y ellos de los suyos hasta llegar a Adán, la naturaleza humana, la condición humana. No la pedí, no la busqué, pero así nací. ¿Te has enfrentado con esa realidad en ti? Bueno, Dios vino a hacerte justicia, a darte la opción de no seguir sujeto a esa naturaleza, a permitirte libertad de ella. Y esa libertad ocurre en esa decisión, cuando le has abierto la puerta a Jesús para que Él entre a ti. Hecha esa decisión, Dios te hace nacer de nuevo. Eso es instantáneo, eso no toma tiempo. Él no se ocupa de, bueno, dame unos 1000 años para ver qué hago contigo. Eso es ya.
Y te da esta nueva capacidad, este nuevo espíritu que es compatible con Él. Y es allí a donde Jesús entra. Es allí donde se va a manifestar la vida eterna, la vida divina. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, Jesús se hace presente, pero luego acuérdate de lo que Él dijo. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, está hablando de una vivencia contigo en tu espíritu. Lo más importante de toda tu relación con Dios es que tú le compruebes en ti. Y muchos quizá todavía estamos en el concepto que hemos recibido de que Dios está en algún lugar externo, invisible, y también como que inaccesible, ¿no? Muchos hemos creído lo que nos han dicho de Dios y cuando le hablamos afuera. Y muchas veces tenemos el concepto es que a mí Dios no me oye. Necesito que alguien a quien Dios sí oye me haga el favor de rogarle a mi favor, de representarme y de pedirle que me eche la mano. ¿Te das cuenta? Estos conceptos son anticomunión. ¿Qué es comunión? Comunión es que tú y Dios se unan en tu corazón para que Él te haga participante de lo que Él es y de lo que Él vive. Entonces, te das cuenta de la importancia de despejarnos, de desechar estas teorías, estas creencias que ponen a Dios afuera de ti. Ahora, si tú no le abres el corazón, Él no se mete a la fuerza. ¿De acuerdo? Pero si le has abierto tu corazón, entonces deja de pensarlo afuera y deja de hablarle afuera de ti. Necesitas permitirte el comprobarle en tu espíritu. Vamos en dos cosas. Primero, ¿le abro mi corazón o no? Sí. Bueno, entonces Él me da un nuevo corazón, porque en el que yo traía, Él no puede entrar a habitar. El corazón contaminado, el corazón lleno de cosas que no son divinas. Dios es santo, Dios no puede batirse en todo esto. Entonces Él tiene una solución divina, poderosa. Te doy un nuevo corazón. Asunto arreglado. Y lo próximo es ponerte a descubrir, a aprender a vivir en ese nuevo corazón. Y ahora eso requiere que te entiendas en esa gracia que Dios te ha concedido y que lo compruebes. No que te sugestiones, sino que Él te compruebe su presencia en ti. Que Él te compruebe cómo Él está atento a lo que tú decides permitirle en tu corazón. Porque Él no viene a tu corazón a juzgarte, a calificarte, a ponerte exámenes para ver si pasas o no. Él viene a tu corazón a darse a ti, a contribuir, a aportar lo que Él es para que tú participes de lo mismo. Fíjate nada más, ¿qué pasa? Vamos a usar algunos ejemplos que nos ayuden a entender esto. Vamos a usar un ejemplo externo. Si tú estás en tu casa
con tu familia y tú eres la persona que suministra los bienes que se van a comer en la mesa. Y entonces vamos a hacer el ejemplo de que fuiste a comprar comida afuera, ¿no? Pero tú compraste para ti el platillo grande y a los demás les trajiste una migaja. Y tú te sientas con todos, les das su migaja y abres tu paquete y te pones a comer enfrente de ellos. ¿Qué clase de persona eres? Hola, no me gustas mucho. Pero interesantemente eso hemos creído de Dios. Que Él lo tiene todo, lo disfruta todo y de vez en cuando nos tira una migaja. Eso es lo que Él quiere destruir en tu entendimiento. Él quiere que tú le conozcas en ti. Que tu experiencia con Él sea que Él siempre está en la disposición de derramar lo que Él es a tu espíritu para que tú participes de lo mismo que Él vive. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vivía lo divino. Entonces, tenemos una serie de ejemplos registrados en las Escrituras respecto a ello. Uno de los más claros es la noche en la que iban viajando en el mar, en la barca, él con sus discípulos, se suelta una gran tormenta que amenazaba con desbaratar la barca y todo el mundo se iba a hundir y los discípulos eran los marineros y estaban luchando con la tormenta y todo eso y desbaratándose por dentro, porque ellos recuerden que mientras estuvieron con Jesús, ellos no participaban en su corazón de Jesús. Por eso Jesús no vino y se quedó permanentemente en la condición en que estuvo en la tierra. Él dijo, es muy importante que yo me vaya, que yo termine lo que vine a hacer y me vaya para poder no estar nada más con ustedes, sino regresar a estar en ustedes. Entonces, en esta escena, tienes la tormenta y la gente en pánico, viviendo la amenaza de muerte y los esfuerzos por salvarse, y de repente uno de ellos se voltea y ¿dónde está Jesús? ¿No? Pensando que él también está amarrando aquí, jalándole por allá y sacando agua con una cubetita, o quién sabe qué tanto hacían allá adentro. Y cuando lo ve durmiendo. Ilógico, ¿verdad? Eso no se hace, dice la mente humana. ¿Cómo crees que puedes estar en paz en medio de una amenaza de muerte? Pero Jesús está viviendo lo que Él es. Entonces van y lo despiertan y le dicen en estas palabras, ¿cómo te atreves a dormir mientras nosotros nos estamos muriendo? ¿No te da cuidado? Y su respuesta es, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Y se levantó y ordenó paz.
y a los vientos callar, y se hizo una grande bonanza externa. Y entonces ellos también descansaron externamente porque las condiciones se calmaron. ¿Sí? Ahora, yo no sé qué edad tengas y cuántas crisis has visto al mundo vivir en el tiempo que llevas aquí en la tierra, pero si te han tocado varias, sin excepción puedes ver en retrospecto esta conducta, ¿no? Enfrentamos una crisis que rebasa las capacidades humanas, porque las que creemos saber manejar como seres humanos, ahí no necesitamos a Dios. Pero cuando aprieta el zapato y rebasa, entonces empezamos a buscarlo, ¿cierto? Y pasa la crisis y, bueno, ya no te necesitamos. Y seguimos en la condición humana. Lo que Dios quiere hacernos entender a todos, y por eso estás aquí hoy, para que no solamente escuches, consideres, decidas, pero también compartas con todas tus redes sociales, con todos los círculos en los que tú tienes capacidad de aportar al bienestar de otros. Que podemos tener vida eterna. Los discípulos en esa escena que acabo de describir les muestran por qué el tener a Dios cerca de ti no arregla el problema. Allí estaba Jesús con ellos. Jesús estaba viviendo paz. Nada de miedo. Nada de inseguridad. Nada, 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 nada. De todo eso que estaba desbaratando a los discípulos. Allí estaba él con él. Pero esa cercanía no arregla el problema adentro. La solución de Dios es adentro de ti. Y tú eres la única persona que se lo puede permitir. Retomemos los pasos. Jesús está presente. ¿Me dejas entrar para darte vida? Si tú ya le dijiste que sí, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a hablar de ello. Reconocerte habitado o habitada por Dios. La persona que no transiciona en su entendimiento a reconocerse como habitación de Dios. Dios vive en mí. No hay cómo pueda lógicamente vivir comunión. Porque cuando te ves enfrentado a las circunstancias, continuamos viéndonos vacíos, continuamos considerándonos en la condición humana y viviendo en ese razonamiento. Y allí no opera la vida eterna. Entonces, esto es importantísimo. Si le abres tu corazón a Jesús, dalo por hecho que Él vive en ti. Ahora, Él se va a manifestar a ti en tu corazón. No tienes que sugestionarte. Y donde tengas dudas y hay argumentos en tu cabeza que pelean contra esto y demás, sencillamente dile a Jesús en tu corazón, arréglame, convénceme, límpiame de dudas y de incredulidad. Mira, había uno de los discípulos que tenía este problema de ser un escéptico, no podía creer. Ningún ser humano en realidad puede creerle a Dios por su cuenta, pero este tenía más grave el problema. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? De Tomasito. Y aunque él había vivido evidencia tras evidencia tras evidencia con Jesús,
cuando Jesús murió y resucitó y le contaron, es que ya lo vimos, es que ya estuvimos con él, es que inclusive ya cenamos con él. Él se levanta y dice, no importa que me lo digan, a menos que yo pueda meter mi dedo en las heridas de su mano y mi mano en su costado, no creeré, no puedo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues se hizo presente y le dice, Tomás, ven, 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 ven. No lo agarró a tablazos, no lo avergonzó, no lo condenó, no le dijo, ya no eres de mi club. Y le dijo, ven, ven, dame tu mano, pon tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado. Y luego le dijo, y sé creyente. O sea, le dio una palabra divina para sacarlo de su incredulidad. Eso es lo que tú y yo necesitamos, donde tú te atoras en creer, no te condenes. Que muchas veces aceptamos eso, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pues ninguno podemos. El que te diga que puede, te está diciendo mentiras. Esto no es algo que nosotros logramos. No hay gurús en esto. Esto es algo que Dios hace en nosotros. Y está a tu alcance 24/7. Así que donde quiera que estés en tu proceso personal, no te permitas vivir incredulidad y someterte a ella. Si te da guerra el asunto, clama y dile, hubo otro hombre a quien Jesús le hizo la pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y hablando de su hijo que necesitaba ser sanado. Y el hombre le dice a Jesús, creo, pero no creo tampoco. O sea, creo, pero me está costando. Ayuda a mi incredulidad. Jesús no lo despidió, no lo corrigió. Regresas cuando crees, sino que removió ese bloqueo interno. Entonces, ninguno estamos en desventaja. Ahora, debo aclarar y decirte que en incredulidad no vas a ver la manifestación de Dios en ti. Porque todo lo divino opera en un estado de fe y Dios te da la fe. La fe no es algo que tú produces, es una de las virtudes que Dios va a impartir a tu espíritu si tú estás dispuesto o dispuesta a escucharle en tu corazón. Y aquí es donde vamos a enfocarnos. Esta es la parte que sigue. Ya transicioné, reconozco a Dios en mí, ¿ahora qué hago? Pues ahora aprendo a vivir de mi espíritu primero y luego hacia afuera. Mira, todos estamos hechos igualitos. Cada uno nos permitimos conductas en diferentes niveles. Algunos son hiper emotivos, otros son hiper introvertidos. No muestran nada, parece que nada pasa, pero por dentro están sintiendo, no te preocupes. Todos estamos hechos idénticos. Espíritu, alma y cuerpo. Los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos un nuevo espíritu que ya no es humano, ya no es esclavo, ya no tiene por qué someterse a la condición humana.
Está hecho para ser habitación de Dios y para participar de lo que Dios es. Pero aquí viene el aprendizaje. Participar de lo que Dios es. Eso es la vida eterna. Pero quiero regresar al cuadro de la tormenta. Jesús está viviendo lo suyo y los discípulos viviendo lo humano. Lo divino, lo humano, lado a lado. No hay cómo transmitirlo. ¿Sí? Hasta que Jesús no cambió las circunstancias externas, ellos no pudieron descansar internamente. Condición humana, así es. Pero hoy a ti y a mí nos toca vivir lo mismo que Jesús estaba viviendo en la tormenta. No tenemos que estar así hasta que pase la pandemia. Si aceptamos participar de lo que Dios es, ahora y siempre. ¿Y cómo se hace? Pues hay un orden diferente. Y aquí está la cosa importantísima. Porque en la condición humana estás en un estado. Abres la ventana, está amaneciendo, los pajaritos están cantando, todo está calmado, abres la puerta, el viento está fresco, el vecino te saluda, el perro te mueve la cola, etcétera. Todo está, me sentí muy bien. Ahora te pinto otro escenario. Abres la ventana y cae un rayo ahí al lado donde estás tú y los vientos amenazan con romper los vidrios y todo el mundo está corriendo y gritando y en pánico. Reactivo, reactivo, reactivo. ¿Te das cuenta? Esa es la secuencia humana. ¿Cómo está afuera? ¿Cómo estoy por dentro? Porque soy sujeto a lo de afuera. Si vas a participar de la vida eterna, tienes que aprender a hacerlo al revés. ¿Sí? Primero adentro y luego fluyes hacia afuera. Porque la fuente de tu ser está en ti, es Dios. Entonces, allí es donde tienes que enfocarte en aprender a recibirle en ti. Pero espérame, ¿qué no dijiste que ya le dejé entrar? Sí, le dejaste entrar, pero eso no quiere decir que porque Jesús entre a ti, Él se impone en ti. Él no viene a poseerte. Él viene a proveerte de su vida. Y allí está tu voluntad. Y lo hemos descrito en esta imagen de tu espíritu como un recinto con dos compartimentos y una compuerta. Dios viene a habitar en ti. Todo lo que lees, ahí está. Imagínate eso. Que el 100% de lo que Dios es ya está habitando en tu corazón, en tu espíritu. Pero todo está detenido en ti, a menos que tú no vas a participar de nada de lo que Dios es, a menos que tú le permitas inundarte, porque eso es lo que Él hace. Él nunca te da una migajita. Él quiere que lo que Él es fluya de adentro de ti. Y Jesús lo describió en esta manera. Él dijo, aquel que en mí cree, de su interior van a saltar ríos de agua viva. ¿Te diste cuenta en la invitación que mandamos de un corazón del cual fluyen
12 virtudes hacia el mundo. Eso es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a vivir a cada uno. Eso es lo que Él quiere que ocurra constantemente en tu ser. Y Él está presente para cumplirlo. Ahora viene la parte personal. ¿Qué hago ante cada evento que contiene mi día? Y los eventos más críticos son los eventos internos. Son los pensamientos. Todos estamos acostumbrados a vivir un monólogo interno, ¿cierto? Felipe y... Algunas personas lo viven dual ya, ¿no? Ese monólogo lo hablan físicamente y nos reímos del que habla solo, ¿verdad? Si nos miran, anda hablando solo. Pero todos andan hablando solos. Nada más que no todos mueven los labios. Ese monólogo va a ser tu peor enemigo, porque cuando te das permiso de seguir hablando solo o sola, no vas a escuchar a Dios. No permites que Él te hable. Y entonces necesariamente entras a lo reactivo. Voy a regresar al ejemplo de abro la ventana y se suelta el rayo y la tormenta y el granizo y qué sé yo. ¿A quién escucho en mi espíritu? La única persona que puede elegir escuchar a Dios allí soy yo. En ese instante. Y en ese instante Él va a manifestarse en mi espíritu y a empezar a proveerme con qué vivir lo que está enfrente de mí. Estoy usando un ejemplo un poco extremo, pero lo mismo debe ser en lo más sencillo o en lo más calmado. Abro y está el sol. En lugar de yo pensar, ¡ay, qué bonito día! Reactivo, debo hacer exactamente lo mismo. Padre, háblame de este día. Y escucharlo. Ya no darme permiso de vivir solo. Ya no permitirme ser autónomo. Yo hago lo mío porque yo puedo. Sino aprender a vivir comunión. Ese ejercicio que nadie más que tú puedes hacer en ti, una vez que le has permitido a Dios entrar a tu corazón, lo que sigue es vivir comunión. Porque mira, lo que no sepas, Él te lo va a enseñar. Lo que no entiendas, Él te va a dar el entendimiento. Lo que no conozcas, Él te lo va a demostrar. Si no vives comunión, si no empiezas allí y permaneces allí, entonces nunca vas a crecer en disfrutar la vida eterna. Es tuya. Pero es como el que le regalan algo y nunca abre el regalo. Sí, ya lo tengo, está re bonito el paquete, pero ¿qué hay adentro? ¿Quién sabe? Millones de personas han partido de este planeta, tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón y no han aprendido a vivir comunión. Confiesan a Jesús, pero no le conocen.
porque conocerle es participar de lo que Él es. Así que hoy la invitación de Dios es: ya no te sometas a vivir tu existencia en esta pandemia o fuera de ella en la condición humana. Dios vino y pagó con su vida el precio necesario para hacernos libre de esa condición, para hacernos, como lo dice Él en su palabra, participantes de la naturaleza divina. Me encanta cómo Él coloca las palabras, son perfectas. No dice que vamos nosotros a ser dueños autónomos de su naturaleza. ¿Sí? Yo no puedo, pues es que ya Dios a mí me dio amor y yo hago con ese amor lo que yo quiero. Yo hago con la paz lo que yo quiero porque yo soy yo. No, eso ya no existe. En la vida divina no hay tal cosa. O le permito a Dios poner esa paz en mi espíritu, ese amor suyo en mi espíritu, ese gozo suyo, esa fidelidad suya, etcétera, para que yo pueda vivirla, porque Él la produce o no existe. Y eso explica por qué en ocasiones podemos tener estas maravillosas experiencias con Dios y luego en otras nos vamos totalmente al revés. ¿Te ha pasado? Y dices, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es muy sencillo. En esta situación le permitiste a Dios hablarte y le recibiste y Él hizo lo que Él ha prometido hacer y en esta otra no. Y es blanco y negro. Es absolutamente contrastante cuando Dios está vertiéndose en tu espíritu y tú participas de Él y cuando no. Sé que lo que estás escuchando, Dios te lo va a seguir recordando. A mí, conmigo lo hace. En mi corazón hay ocasiones en que me voy a arrancar solo y en mi corazón siento a Él decirme, ¿de veras? ¿Te vas a ir? ¿Lo vas a hacer tú? Y aprendes a echar reversa y decir, Padre, perdóname, háblame. Miren, esto se aplica a todo lo que somos y en todo en lo que participamos. No importa que sea tu persona, tu familia, tu trabajo, tu sociedad. El ámbito no importa. No hace ninguna diferencia, porque lo que interesa es en qué estado existes. Hoy nos rodean millones de personas cuyo estado es muy difícil, porque no hay paz en ellos, no hay seguridad, no hay esperanza, y conforme las cosas avanzan, las cosas se ponen peor para los seres vacíos que están sujetos a la condición humana. Y si en tu hogar y en tus relaciones tienes personas en esa condición, respétalas. No exijas de ellos lo que no pueden dar. Pero permítele a Dios en ti hablarles. Dios quiere hablar con ellos desde tu corazón. Y si tú no aprendes a vivir comunión, no puedes recibir las palabras de Dios para hablarlas a ellos y para invitarlos a que participen de la vida eterna. Y damos pie a infinidad de asuntos que van a dañar nuestras relaciones, nuestras familias, en lugar de recibir la bendición
que Dios quiere vertir en nuestras casas y hacia la sociedad que nos rodea. Así que tenemos un enorme privilegio, una enorme responsabilidad. La responsabilidad primaria es qué estoy permitiendo en mi corazón, en mi espíritu. ¿Vivo la vida eterna? Si estás en eso, estás siendo bendición. Y si no estás en ello, no has estado en ello, no has entendido cómo vivir esto, bueno, hoy Dios te ha invitado para que escuches, le permitas a Él ocupar su lugar en ti y aprendas. ¿Sabes qué es lo que más me encanta a mí de esto? Es que yo no tengo que comprobarte esto. Yo no tengo que garantizárselo a nadie. Dios está presente. Y finalizo con esto y vamos a escuchar los comentarios que podamos escuchar en esta tarde de ustedes, pero ¿ya le permitiste a Dios entrar a ti? Si ese es tu estado, entonces vive comunión. No des un paso aquí adentro, fuera de comunión. No dejes que esto gobierne, porque cuando dejas que tu lógica gobierne, no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber amor, no va a haber paciencia, no va a haber vida eterna operando en ti. No dejes que las emociones gobiernen. Hoy hay muchas personas orando, pero cargadas de temor, cargadas de afanes, cargadas de incertidumbre. En su misericordia Dios escucha, pero esa no es su voluntad. Visualiza a Jesús en la tormenta, viviendo la naturaleza divina, y acéptate viviendo lo mismo tú, en comunión con Él. No tengas la idea de que, ay, si Jesús estuviera aquí, todo estuviera diferente. Es que Jesús está aquí. Es que Él está en ti y quiere manifestarse desde tu corazón para que otros le permitan vivir en ellos también. El tiempo de ver a Dios por fuera es un tiempo que ya pasó, es algo obsoleto. Lo único que funciona es que vivas a Dios en ti y manifiestes esa comunión, siendo entonces un aportador de bien a todos los que te rodean. Amén. ¿Quién quiere participar? Vamos a tomar algunas participaciones. Y no puedo ver a todos en la pantalla, pero hay una manita electrónica que pueden usar. O abra su micrófono a alguien y Cris, digan buenos qué días, está habla Alma recibiendo. Laura. Adelante, te escuchamos. Gracias, buenos días, buenas tardes. Pues bueno, quiero dar gracias a Dios porque precisamente este tema que estás comentando, ¿no? Cómo vivimos las circunstancias, y Dios creo que nos ha estado hablando siempre sobre este tema de cómo vivimos en Él o fuera de Él, cada circunstancia o cada situación que estamos viviendo, ¿no? Y yo quiero pues participar dando el testimonio de que
Mi mami, hace 3 semanas aproximadamente, mi mami tuvo ahí un problema que tuvo una descompensación muy fuerte y se fue estaba llegando a una bradicardia, le llaman bradicardia de 33, o sea, su corazón se estaba deteniendo, ya no tenía pulso y gracias a Dios mi mami está bien, la atendieron muy rápido, nos fuimos a urgencias y bueno, el tema es que de alguna manera también hace como 5 años vivimos una situación muy fuerte con mi mami que le dio un derrame cerebral y me acuerdo en aquella ocasión que eh, ya estaba conociendo de mi transformación, ya estaba conociendo cosas de escuchando que el vivir las cosas en Dios, ¿no? Pero aún me dejaba llevar por las emociones y los sentimientos. Y me acuerdo que en aquella ocasión Dios fue bien claro en la mañana al hablarme y decirme que no confiara en el hombre. Y nosotros, en el momento que le dio el derrame a mi mami, la manifestación en el momento cuando manifestó ese derrame, fue que empezó a balbucear o a hablar no coordinadamente. Entonces, inmediatamente mis hermanas me llamaron y lo primero que hicimos fue, es el cerebro, vámonos corriendo al doctor y fuimos en el camino pues orando y llorando y temor y miedo y todo lo que acabas de hablar a través del Espíritu Santo. Era el temor, el miedo, hablándole a mi mami, no te duermas, llorando, mis hermanas y yo. Tardamos 2 horas y media para que la aceptaran en algún hospital, porque íbamos a un hospital y como iba muy mal, no la aceptaban. Entonces, 2 horas y media casi en el auto, llorando, manejando de un lado al otro, mis hermanas desesperadas, mi papá, pero seguíamos orando, íbamos orando en el camino, ¿no? Entonces, gracias a Dios mi mami la libró, gracias a Dios Él respondió y tuvo misericordia de nosotros y está viva, está bien, pero fíjate cómo son las cosas. Ahora nos dio también para el mundo susto, ¿no? Porque estaba bien y en 3 días se descompensó de tal manera que se debilitó tanto que ya no tenía casi pulsaciones. Y lo primero que hicimos de verdad como familia fue clamar a Dios y decir, buscar obviamente a la doctora, al doctor que la estaba viendo y que no lo encontramos nunca, y después a la doctora. Pero lo primero que fue es, tomamos esa paz de Dios, recibimos a Jesús en su paz en medio de esta tormenta, ¿no? Que se avecinaba, porque no sabíamos lo que estaba pasando, solo veíamos a mi mamá muy débil y inmediatamente lo que Dios puso en mi corazón fue lo mismo que di testimonio hace como un mes. Eres hija, eres mi hija, son mis hijos y como hijos queremos vivir esto contigo, Padre. Y ya hablamos a la doctora, llevamos a mi mamá y en el camino, cuando la llevábamos, la situación fue diferente. Nadie iba llorando, solo íbamos hablando, vamos a orar todos, vamos a recibir a Dios, Él tiene control, no tengamos temor, no tengamos miedo, porque Él está aquí. Y si esto está sucediendo, definitivamente va a ser para su gloria. Y mi mamá, en medio de toda esta situación, lo iba entendiendo de una manera en su poca conciencia que traía, y ella solo oíamos con su vocecita que decía amén. Y en ese momento también Dios me permitió escucharlo y hacer que hiciera algunas llamadas de una hermana a quien le tengo mucha confianza y le dije,
oye, ayúdame con oración. Y me dijo, oye, qué bueno que me hablas, estoy pensando en ti, quiero saber cómo está tu mamá. Y ya le comenté lo que estaba pasando y dijo, en este momento voy a la oración, vamos a la plática y vamos a estar orando por tu mami. Y entonces eso también me dio una confianza y una paz de escuchar lo que Dios estaba haciendo y tener esa paz en medio de toda esta tormenta y decirle, gracias Padre, gracias porque tú abres el camino, abres las formas, no sabemos lo que está pasando, pero confiamos en ti. Y cuando llegué a urgencias, nos dejaron entrar inmediatamente por el grado de que iba de urgencia que iba mi mami. Pues como es un hospital del Seguro Social, pues es complicado, ¿no? Hay mucha gente y demás, pero me dejaron pasar hasta dentro de donde están todo el personal de enfermería y todo. Les pedí una, una silla de ruedas para que un enfermero fuera por mi mamá. Y lo primero que me dijeron, no hay y no hay enfermeros. Entonces, me di la vuelta otra vez y fui a la farmacia y le dije, oiga, necesito una silla de ruedas y un enfermero para que me ayude a subir a mi mami. Viene con una bradicardia de 33 y me dijo, discúlpenos, pero no hay sillas. Y entonces le dije al joven, ¿y esa que está atrás de usted no sirve? Y me dijo, ah, caray, ¿y esta silla quién me la trajo? Esta silla, ¿quién me la trajo? ¿Por qué está aquí esta silla? Entonces, pues ya me la dio. Yo, entre mis hermanas y yo subimos a mi mami. Y mi mami pesaba 103 kilos. Gracias a Dios por esta situación, porque bajó 23 kilos. A lo mejor no de sopetón, pero está muy bien. Estuvo 13 días en el hospital internada, pero está bien. Y yo lo único que podía decir es gracias Dios, gracias de verdad, gracias porque desde que todo esto ha venido sucediendo, porque no es de ahorita, no fue de hace 13 días, sino esto viene como desde un tema desde noviembre para acá, que pues eran solamente vueltas y vueltas de médicos y nada, se desató en esto. Pues lo único que decíamos, gracias Padre, gracias de verdad. Y cuando llegamos al hospital, pues ahí también se desataron otras cosas muy interesantes y muy hermosas, porque desde que llegamos al hospital hasta que mi mamá salió, de verdad no nos cansamos de darle gracias a Dios, porque vimos su gloria, vimos en cada instante, en médicos, en el detalle de la silla, en el detalle de que me dejaron entrar hasta donde entran las ambulancias, en el trato de los médicos, en el trato de las enfermeras, de los camilleros, de todo, cada uno de los detalles, Dios manifestando su gloria. Y mi mamá dándole gracias a Él, ella solita, estaba tan llena de Dios, ¿no? Pero en esos momentos consciente de quién era Él y no tuvo miedo, como en aquella ocasión de cuando le dio el derrame, ¿no? Tenía hasta alucinaciones de cosas feas. En esta ocasión no tuvo miedo, ninguna de nosotras lloramos, no tuvimos miedo. Mi papá estuvo, él se cree fuerte, pero a veces se flaquea o se va abajo, ¿no? Porque pues es su esposa, es su pareja de tantos años. Y mi papá, aunque derramó sus pocas lágrimas, estaba entero. Aquí la coordinación de todo estuvo bien. En mi trabajo no me descontaron el día. No, es que de verdad no me canso de darle la gloria a Dios de todo esto que pasó y está pasando. Y de verdad le doy gracias a Él porque ahora lo estamos viviendo en Él y cada vez más, ¿no? Estos testimonios que hemos vivido y que
nos está enseñando de cómo era antes, aunque clamábamos a Dios, y cómo es ahora, que también clamamos a Dios, pero en una forma completamente diferente, confiados de que Él está aquí, está en mi corazón, está en el corazón, en el espíritu de mi mamá también, de mis hermanas, y que en las que aún no le creen, hubo paz, ¿no? Hubo paz en medio de toda esta tormenta, y le doy gracias a Dios y la gloria y honra para Él, y gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mi mami. Los bendigo, muy amable. Gracias, Alma Laura. Pues ahí hay un testimonio maravilloso de lo que Dios anhela que cada uno vivamos constantemente. Y nos has confiado el contraste entre estos dos eventos. Así que, miren, Dios se da a conocer a través de una serie de nombres, a través de la historia, ¿verdad? Y Él nos dice que su nombre es fiel y verdadero. Entonces, si alguien te dijera, ¿cómo te llamas? Me llamo Fiel. Te dirías, qué raro nombre, ¿no? Pero cuando Dios se da a conocer en un nombre es porque Él quiere que le conozcas en eso, en esa acción hacia ti. En la condición humana, sabemos que todos fallamos, ¿no es cierto? Eso es natural. Pero en la relación divina, no estás tratando con una persona que puede fallar, sino que por naturaleza es infalible. Entonces, imagínate lo que ocurre en tu corazón conforme compruebas esa fidelidad comprometida contigo y aprendes a contar con Él. Y a partir de allí, no a dejar que tu alma se te vaya para allá y te hagas pedazos y ya estés clamando, sino que permanezcas, que aprendas a empezar bien, vivir el asunto bien y ver los resultados que Dios va a producir, no solo en el evento, como en este caso la salud directa de tu mamá, sino en cómo esto trae bendición a toda tu familia. Y luego se va a empezar a regar más afuera, en cómo fuimos bendición a las personas que la trataron. Cómo permitimos que Dios les tocara a ellos también, les bendijera a ellos también. Porque eso es lo que Dios anhela que seamos. Luz para este mundo, sal para esta tierra. Bendición en todas las circunstancias. Y esta es una de las perfectas situaciones en las que tenemos el privilegio de vivir comunión con Dios. Una persona más que nos quiera compartir algo. Hola. Hola, buenas tardes. Ezequiel, adelante. Un saludo a todos. Veo que somos bastantes hermanos y me gozo en eso. Yo estoy en San Luis Potosí, México, y les mando un abrazo. Hoy como siempre, pues gracias a papá por lo que nos ha hablado, y a mí me encanta mucho lo que nos muestra Jesús en ese viaje en la barca, ¿verdad? Y estaba pensando de que la fe produce paz y la paz produce gozo, y volvemos a empezar también, el gozo produce paz y la paz produce fe, y así lo estoy viviendo. En estos tiempos que nos está tocando vivir mundialmente, en lo que cabe, y obviamente que Jesús haga comprender mis palabras, doy gracias por lo que está pasando a nivel mundial, porque es una oportunidad donde Él se puede comprobar hacia nosotros. No nada más en la epidemia, sino en la enfermedad, sino en todo lo que está repercutiendo en dicha enfermedad, en la situación pues económica, laboral, social y todo. Entonces, al escuchar a papá, solamente a él, porque sobra quien opine, sobra quien te quiera
dar un buen consejo humanamente, o sobra quien esté totalmente en contra de ti, de lo que le puedas compartir si no es un momento. Pero cuando escuchas solamente a papá, produce la fe y obviamente se muestra él, se muestra y es un gozo ver cómo realmente él muestra su nombre, como lo acabas de decir, su nombre que es fiel, su nombre que es amor, su nombre que es paz, ¿verdad? Y bueno, para no alargar, es todo lo que quería compartirles, que realmente doy gracias por esta situación, porque sé que, al igual que a mí, en muchos de ustedes nos está dando la oportunidad de que se comprueben nuestras vidas y de ahí pues que podamos hacer luz para todos los demás. Gracias y un abrazo. Gracias, Ezequiel. Pues miren, qué hermoso es que no hay disparidad, ninguno estamos en desventaja, no importa en qué país te encuentres, no importa en qué situación estés. Y quisiera finalizar con cómo vivimos si resultamos infectados o alguien en nuestro hogar resulta infectado. Vivimos igual desde nuestro espíritu, permitiéndole a Dios hacer lo que Él tiene preparado para hacer. Miren, Jesús es nuestro ejemplo y podemos entender con lo que Dios nos está hablando hoy la diferencia. Jesús explicó algo sobre sí mismo que es importantísimo tener presente. Él dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que sana a los enfermos, Él es el que hace los milagros, Él es el que me da las palabras para que yo se las entregue a ustedes. Él es el actor. Bueno, eso mismo eres tú ahora en este mundo. Si aprendes a vivir esta comunión, entonces vas a poder permitirle a Dios servirle a las personas que te rodean. Y todo lo que ocurre afuera de tu espíritu, eso incluye tu cuerpo físico. Tú puedes aprender a someterlo a lo que ocurre en tu espíritu. Estoy viendo a Isabel, por ejemplo, esta mañana, allá en Cancún, ¿verdad, Isabel? Hace unos meses, ella estaba bajo una sentencia de muerte por un cáncer cerebral. Y hablamos prácticamente de esto mismo en las palabras que Dios nos dio. Tú decides si te sometes a muerte o te sometes a vida y le permites a Dios obrar a tu favor. Y aquí está. Ya te está creciendo el pelo, Isabel. Gloria a Dios. Estás con tu familia. Me encanta ver el testimonio de Dios reflejado en ti. Pero fue una elección personal. ¿Sí? Entonces, si a alguno nos toca vivir esto en carne propia o en nuestros familiares cercanos, no dejes que lo externo te mueva, sino que al contrario, ahí es donde uno debe arraigarse, anclarse en Dios y permitirle a Él ser tu única fuente. Y vas a vivir su paz y vas a vivir su fuerza y su poder y tu cuerpo va a someterse a su palabra. Y su palabra es buena, su palabra sana. Adelante, Isabel, te escuchamos. Buenas tardes. Antes que nada, y les mando un abrazo muy fuerte y muy agradecida por Dios por haberlos vuelto a ver. Ya tenía mucho que no estaba con ustedes. Y pues, conforme a lo que usted está
comentando pues cómo ha obrado Dios en mí en todo este tiempo que no nos hemos visto. Dios es grande, inmensamente grande. Él, wow, ahora que estuve en las radioterapias, que no nos vimos porque también estábamos en vacaciones, las radioterapias fueron muy dolorosas. Lo que no me hizo la quimioterapia, las radioterapias me lastimaron un poco, pero pues ahí estaba Dios conmigo, ¿no? Eso era, decía, Padre, yo sé que este proceso lo tengo que pasar porque tú no me dijiste que no me iba a pasar nada, ¿no? Ni que iba a pasar nada, ni que me ibas a... pero que sí vas a estar conmigo en todas las cosas que me pasaran, que tú estabas... Y efectivamente, yo todas las noches, a veces los dolores no me dejaban dormir, pero yo lo sentía a él porque lo alababa todo el tiempo, y lo sentía que él, cuando yo estaba acostada y no podía dormir por la incomodidad, por el dolor o así, le decía, sé que esto pasa, esto va a pasar, papá, sé que esto es algo bueno para acercarme más a ti. Quizás me habías hablado en otros tiempos y no te había ignorado, y hoy es el tiempo en que tú voy a ver en mi dolor, voy a ver tu misericordia, papá, en esto. Y yo lo sentía que él caminaba alrededor de mí, como cuando nuestros niños se enferman y estamos ahí sentados porque tienen temperatura y dice uno, ay, que se le baje la temperatura. Así sentía que él estaba alrededor de mí, caminaba, y yo le decía que lo sentía, que yo sentía su presencia y que se lo agradecía por ser ese Padre bueno, por ser ese Padre misericordioso conmigo. Y él me fortalecía y le decía, yo sé que tú me fortaleces y cada día me das más fuerza, Señor. Gracias. Y fui mejorando y mejorando. Y oh, wow, o sea, hasta ahorita que estoy aquí, fui en noviembre, otro acontecimiento en el que Dios está ahí conmigo, que yo sé que todo el tiempo está ahí, es que en noviembre fui a la Ciudad de México porque me iban a hacer el estudio del PET, para saber cómo iba todo después de las quimios y las radioterapias que tuve. Pero el mero día que yo viajaba a México, me hablan por teléfono del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, y me dicen, nada más le hablamos para decirle que se cancela su estudio. Entonces yo me quedo así, ¿cómo? Y le dije, no, señorita, yo estoy viajando ya a México, mi vuelo sale en 4 horas. O sea, ¿cómo me dice eso? Sí, señora, lo siento, es que, ¿sabe qué? Que pues no se puede, uno de los equipos, más bien la sustancia con el que hacen el PET, no hay, o sea, no ha quedado ese componente, y pues no, ahorita no se puede decir, pero yo voy desde Cancún, vea, señorita, ahí está, desde donde yo les he hablado y de qué parte soy. El chiste que agarré y dije, no, me voy a ir, yo me voy a ir, nombre sea de Dios, ni modo, ahí me voy a ir a parar. Entonces, cuando fuimos al aeropuerto, mi marido, iban mis 2 hijas conmigo, porque me quisieron acompañar. Mi marido me dice, mira, Isa, toma esto así, ya está todo esto. Así es que vete, disfruta tu familia, disfruta tus papás, ya vete, ya, Isa, así es, ok, está bien. Pero yo iba a llegar a casa de una amiga que vive cerca del INCAN, de una prima que vive cerca del INCAN, y ella me dice, ¿sabes qué, prima? Nos vamos a ir a parar ahí y que te hagan ese estudio, porque para mí que estos le quieren dar el lugar a otros familiares y que no sé qué, ¿no? Y yo le dije, no, sí, nos vamos a ir a parar ahí, primita, sí, vas a ver, ahí nos vamos. El chiste que yo llego, cuando presento mi orden en la ventanilla, me dice la señorita, señora, ¿no le hablaron? Y yo, no, tuve que decir, le digo, no me hablaron. Y me dice, le hablaron
bueno, le dije, sí me habían hablado que se iba a recorrer de hora, porque sí, que se iba primero me hablaron que se iba a recorrer de hora, pero después era para cancelar. Y agarro y le digo, señorita, yo vengo desde Cancún, por favor. Y me dice, es que señora, lo siento mucho, el componente no está, pero en eso que ella me está diciendo eso, abren la puerta detrás, a su espalda de ella, y le habla a un químico, y le dice, ven. Sale ella y en eso vuelve a entrar y me dice, señora, le voy a decir algo. Acaba de quedar un componente. Se lo vamos a dar a usted. Dice, pero por favor no digan nada, porque toda esa gente que está ahí, todos vinieron a cita para ir lo mismo y se les está reagendando. Agarré y dije, gloria a Dios, Padre, eres grande, mi Señor, eres grande, Señor. Me fui y me senté, dije, sí, yo no digo nada, me fui y me senté, y yo veía que pasaba gente y la reagendaban, alguna así como que hacía muecas y se enojaban y se fueron. En eso me hablan a mí y a otra señora nada más, a una señora de la tercera edad. Le hablan y le dicen, y nos dice, Isabel Urbina, y me acerco y ya me pasan, me sienta el químico. Y en eso entra otro químico y le dice, pues no que no se iba a hacer ningún PET. Y le hace, pues sí, pero pues no sé por qué lo hicieron. Nada más hay dos y es la señora y la otra señora que está allá afuera. Ellas son las únicas dos que se les va a realizar. O sea, Dios, o sea, dijo, wow, entre tanta gente me lo hicieron, me hicieron mi estudio. Ya me entregaron mis resultados, ese fue un milagro que pasé, y otro cuando me cita el doctor para leerme el estudio, ya se lo llevo, y me dice, el oncólogo, me dice, bueno, pues, caray, dice, pues esto es, estoy sorprendido, dice, porque pues había tumores, habíamos hablado de 18 tumores, pelvis, y había metástasis en pulmones, dice, y pues no veo ya nada. Entonces, pero yo iba con mi hermano Juan, y agarra y me dice, y le digo, gloria a Dios, doctor, gloria a Dios. Y agarra y me dice, pues sí, porque pues médicamente esto no era posible, yo no le veo ya ni siquiera las lesiones en el pulmón, porque a lo mejor ya no está el tumor, pero podía haber quedado la lesión. Pues yo no la veo, me dijo eso el doctor. Y ya cuando salimos de ahí con él le pregunta a mi hermano, ¿qué religión tienen ustedes? Y le hace, nosotros no tenemos ni una religión, doctor, simplemente creemos en el Dios vivo. Y dice, y a él es al que oramos, al Dios vivo. Y ya nada más el doctor se quedó así, ¿no? Ya nos salimos, pues eso es lo que ha pasado hasta ahorita conmigo. Vine a Cancún y también el doctor, el oncólogo que me ve aquí, lo mismo me dijo, caray, pues no hay nada. Pues felicidades, me dice, muchas felicidades porque ya no vemos nada. Tenemos que seguir en revisión cada 6 meses. Y pues, y le digo, pues, gracias a Dios, doctor. Él es muy, muy escéptico, obviamente, como médicos que son, ellos se creen los dioses, la ciencia, ellos creen que todo inventaron. Le dije, gracias a Dios, doctor, gracias a que Dios creó la ciencia y los creó a ustedes también. Y se rió, él nada más me dijo, nada más así, dio con su cabeza, ¿no? Pero pues esos son los milagros que mi Señor ha hecho conmigo. Y ahora en esta pandemia, pues yo en qué me agarro, ¿de qué me agarro? Pues de sus promesas. Yo le digo, Señor, tú me has prometido que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Entonces, Padre, pues yo habito a tu abrigo y yo creo en ti porque eso tú me lo has prometido en tu palabra, Señor, o en tu manual de instrucciones, ¿no? Que es la Biblia de cómo vivir, y que tú me dices, aquí me lo dices, y cuando yo tengo duda o tengo miedo, porque yo también
en estos momentos llega el momento que el humano llega, ¿no? La mente humana de repente así me mueve. Digo, a ver, espera, porque es cuando el haber pensado humanamente y el haber estado en la condición humana, mi condición humana es mala porque me da miedo, porque me trae miedos, me trae muchas cosas que yo antes tenía y que conocía y que era horrible, no me gustan. Entonces, ahora, así como una campanita de tic, 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 no la dejes trabajar, ¿no? A la mente, porque la mente es wow, es yo iba a unos centros de ayuda y todo, y la mente le decían la loca, ¿no? La mencionaban como la loca, porque ella nos puede volver locos. Entonces siempre decía, para tu loca, o sea, para la mente, párala, porque esa no te deja nada bueno. Y cuando pasa eso, la detengo y le digo, Señor, aquí el único que tiene el control de mi vida eres tú, papá. Porque ya viví contigo y ya vivo contigo y yo ya he probado de ti y yo sé que eso es lo que me ha traído cosas maravillosas y he visto tu misericordia en mí, en mi padre también, en mi familia. Cómo has levantado a mi padre de una manera que estaba muriendo y nos decían que ya estaba, es más, estaba en terapia intensiva y de repente tú oramos y tú lo vuelves a fortalecer. Escuchas nuestras plegarias, Padre. Entonces, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no creerte? Estamos pasando por esto, sí, es algo así, ¿cierto? Pero yo sé también que a los hijos de Dios nos vas a sacar adelante, papá. Y también esto siento que igual y es, no sé, a veces digo, Señor, tú lo trajiste esto para voltearte a ver, para que ahorita en estos momentos todo el mundo clamemos a ti, te reconozcamos como el rey que eres, como el Dios del cielo y de la tierra, y que tú a ese demonio de muerte, tú te lo llevas, o sea, tú lo vas a destruir, o sea, pero antes necesitamos voltearte a ver. Entonces digo, Padre, quizás sea eso, pero yo contigo y nadie contra mí, mi familia contigo, el mundo que estemos contigo, nadie va a estar contra nosotros, porque caerán muertos 1000 a mi diestra y a mi siniestra, y tú me dices que a mí no me va a pasar nada, ni a mi familia, papá. Y te creo, Señor, te creo, Padre, porque 1000 veces me lo has demostrado, por eso sigo creyendo en tu palabra. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, Isabel. Pues miren, cada uno de nosotros, cada uno, somos la evidencia de Dios. Escucha eso y ve cómo te queda ese nombre. ¿Sí? Dios se llama fiel y yo soy su evidencia. Donde en tu vida te has permitido el que Él te sirva, el que Él te ame, el que Él haga lo que promete en tu vida, Él ha cumplido. Y donde estés batallando hoy, permítele ser el que te ponga en paz y te enderece la mente y se empieza en el orden correcto. Primero tú, Padre. Si ya estamos todos alborotados, puedes venir a Él y decir, me estoy ahogando, pero vengo a ti. Háblame. Y Él te va a sacar de ese embrollo y te va a enderezar y te va a enseñar a caminar con Él en comunión. El testimonio que tienes de Él, no te lo quedes. Hay muchos a tu alrededor que necesitan escucharlo. Y en los hogares es muy importante que lo que hemos hablado hoy, ocupemos el tiempo, y ahora muchos lo tenemos porque estamos en instrucciones de quedarnos en casa, de permitirle a Dios hablar con nuestros familiares.
esta vida eterna se vive en el espíritu de cada persona. Entonces, lo que no va a producir Dios en ti es un egoísmo. Yo estoy bien, ahí tú te ves, ¿no? Sino es lo que Él pone en ti tiene que salir, pero miren, hay un efecto muy asombroso y está en esa historia de Jesús. Jesús manifestó paz y pudieron calmarse los discípulos, pero no les duró, ¿verdad? Porque cuando vino la próxima crisis, otra vez estaban en crisis, porque estaban vacíos todavía por dentro. Entonces, el que tú estés presente en una situación y vivas paz ayuda a los que te rodean, pero la voluntad de nuestro Padre es que ellos le tengan a Él también adentro, que tomen esa decisión, que entiendan lo sencillo que es. Por favor, Jesús, entra a mi corazón. Dame libertad de la condición humana, de vivir en la naturaleza humana para venir a ser participante en la naturaleza divina. Allí es donde Dios nos quiere a todos. Y este asunto nos permite comprobarlo, manifestarlo y que muchos vean en nosotros la invitación que Dios les hace para que vivamos siendo esa carta viva que manifiesta el amor de nuestro Padre para todos. Vamos a darle gracias y yo les invito a que esta fiesta continúe en sus hogares, en todas las relaciones que tienen y que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Susi, ¿quieres dar gracias, por favor? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por traernos todos los que pudimos conectarnos y lo que tú hablaste, Señor, de poder vivir tú a través de nosotros y paz, el amor, todas las cosas que eres tú, Señor. Gracias por ser uno con nosotros, los que hemos permitido eso y poder vivir este tiempo en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Les abrazamos y les amamos. Dios. Bendiciones, Cristóbal y Susi.